¿Por qué el mundo cristiano ha pasado por alto el verdadero significado de la fiesta de los tabernáculos más importante de la historia? En la Biblia no se registra una fiesta de los tabernáculos más importante. El apóstol Juan dedicó casi una quinta parte de su relato evangélico a ella. Los principales sacerdotes y fariseos se enojaron tanto cuando oyeron la enseñanza de Jesús en esa fiesta en particular, que intentaron apedrearlo hasta matarlo. El episodio que estamos a punto de leer comienza en Juan, capítulo 7, y continúa hasta el capítulo 10, versículo 21. Búsquelo en su Biblia. El contexto de esta fiesta histórica se encuentra en Juan 7:1. Después de esto, Jesús anduvo por Galilea. No quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarlo, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Faltaban 7 meses para la Pascua y la crucifixión, y los líderes de Judea ya buscaban una oportunidad para matar a Jesús. Incluso los hermanos de Jesús estaban enojados con él. Le dijeron sarcásticamente: seguramente nadie puede esperar estar a la vista del público si trabaja en soledad. Si realmente estás haciendo cosas como estas, muéstrate al mundo. Versículo 4, versión Nueva Biblia Inglesa. Jesús no estaba intentando estar a la vista del público, pero sus hermanos no lo sabían. La obra de Dios hoy no está intentando estar a la vista del público ni buscar notoriedad. Está haciendo exactamente lo que hizo Jesús. Juan lo explica en el versículo 7. El mundo no puede odiarte, dijo Jesús a sus hermanos, pero a mí me odia porque expongo la maldad de sus caminos. Estamos exponiendo la maldad e injusticia de los caminos de este mundo. Estamos anunciando las buenas noticias, el Evangelio, de que un mundo mejor está por venir. ¿Cómo? Mediante la intervención de Jesucristo en los asuntos mundiales para restablecer el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Herbert W. Armstrong y su personal van a los líderes mundiales con este mensaje de manera privada. No buscamos titulares de periódicos sobre discusiones con líderes mundiales. Ese momento llegará muy pronto. Ahora, continuemos con el relato de Juan sobre la fiesta. Jesús dijo a sus hermanos: subid a la fiesta. Yo no subo todavía a ella porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 8. Las traducciones modernas omiten erróneamente el primer todavía en las palabras de Jesús. No subo todavía a esta fiesta. Con esta respuesta, Jesús se quedó en Galilea. Para continuar, después que sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino en secreto. Versículo 10. El apóstol Juan se refiere a esta inminente fiesta en 7:2 como la fiesta de los tabernáculos de los judíos. La fiesta es la fiesta de los tabernáculos de Dios. Él la ordenó. Pero como los judíos eran una nación además de una congregación, se había convertido en una fiesta nacional celebrada con ceremonias especiales en el templo y costumbres nacionales. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Los judíos se maravillaban de esto y decían: ¿cómo es que éste tiene letras y nunca ha estudiado? Versículos 14 y 15. Por supuesto que Jesús estudió, pero no lo hizo como estudiante de los fariseos o saduceos. Su apóstol de hoy estudió, pero no en las universidades de este mundo. Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo encontraron sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2, 46 y 47. Jesús respondió a sus críticos ese cuarto día de la fiesta diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Versículos 16, 17 y 19. La enseñanza de Jesús vino de Dios. Apeló a la ley como la base del verdadero carácter. Desafió a quienes albergaban pensamientos asesinos contrarios a la ley. Ellos, a su vez, para justificarse, acusaron a Jesús de estar poseído por un demonio. Versículo 20. Durante los 2 días siguientes, la gente discutió entre sí si Jesús era en verdad el Cristo, el Mesías. Cuando aparezca el Cristo, decían,
hará más señales que las que éste hace. Versículo 31. Juan continúa: los fariseos oyeron a la multitud murmurar acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que le prendieran. Versículo 32. Cuando los guardias llegaron a la presencia de Jesús y le oyeron hablar, quedaron inmensamente impresionados. Era ahora el 7º día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es un festival de 7 días. Le sigue un 8º día, que es un día santo anual. Este 8º día, véase Levítico 23:36, última mitad, no tiene un nombre específico en el Antiguo Testamento. En este 7º día de la fiesta de los tabernáculos se produjo una gran celebración de clausura en las ceremonias del templo. Se extrajeron grandes cantidades de agua a la vista del público y se derramaron en preparación para el último u 8º día de la temporada de la fiesta. La ceremonia conmemoraba un acontecimiento registrado en 1 Samuel 7, 5, 6. Ahí leemos que Samuel, el profeta, aparentemente en el momento de la fiesta de los tabernáculos, reunió al pueblo en Mizpa. Esto fue antes de que se construyera el templo de Salomón en Jerusalén. Samuel entonces sacó agua y la derramó delante del Eterno. Los judíos acababan de repetir esta ceremonia tradicional en medio de una gran celebración al final del 7º día de la fiesta, cuando Jesús se puso en pie al comienzo del último gran día, el 8º día, al atardecer, Juan 7:37, y proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Juan explica a sus lectores lo que Jesús quiso decir y lo que, de hecho, significaba esta alegre ceremonia. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Versículo 37, última mitad, hasta el 39. El Evangelio de Jesús revela el camino de la salvación, el camino a la vida eterna. El hombre nace mortal, carnal, no tiene vida eterna morando naturalmente en él. Necesita el Espíritu de Dios inmortal y eterno. Ese Espíritu está disponible para el hombre a través de Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo. Fue sepultado y resucitó. Ascendió a Dios el Padre, es glorificado y ahora, como sumo sacerdote y nuestro abogado personal, ministra por nosotros en el trono de Dios. Este fue el mensaje de Jesús en las primeras horas del último gran día de la fiesta de los tabernáculos. Este día santo anual representa un momento en el que el gobierno de Dios se establece sobre toda la tierra. La salvación está abierta al mundo entero. Los que ahora son llamados y escogidos gobernarán con Cristo no solo por 1000 años, Apocalipsis 24, simbolizados por los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, sino también durante el juicio en el momento de la segunda resurrección, Apocalipsis 20, 11 y 12. Este último gran día representa este gran acontecimiento cuando todos los que han vivido y muerto en la ignorancia espiritual llegarán al conocimiento de la verdad y a la salvación. Del ser más íntimo de los santos fluirán ríos de agua espiritual, convirtiendo al mundo. Cuando los alguaciles oyeron estas palabras de Jesús, volvieron esa tarde a los principales sacerdotes y fariseos sin haber prendido a Jesús. Juan 7:45. ¿Por qué no lo trajisteis?, exigieron los principales sacerdotes y fariseos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 46. Y la obra de Dios habla hoy con la misma convicción, autoridad y verdad. Los líderes mundiales prestan atención a lo que Herbert W. Armstrong les anuncia en conversaciones privadas. Nunca antes habían oído algo parecido. El verdadero evangelio, la buena noticia del reino, gobierno de Dios, es tan asombroso para los gobernantes del mundo de hoy como lo fue para los líderes de aquella época cuando Jesús lo anunció por primera vez. Ahora nos dirigimos a la versión King James, comenzando con el versículo 53 del capítulo 7. Y cada uno se fue a su casa. El relato continúa con el versículo 1 del capítulo 8. Jesús se fue al monte de los olivos, y muy de mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él se sentó y les enseñaba.
Después de una noche de descanso, la gente estaba de nuevo a los pies de Jesús, ansiosa por escucharlo. Era la mañana de la última fiesta del año, el octavo día, el día que ahora llamamos el último gran día, que seguía inmediatamente a la fiesta de los tabernáculos de 7 días. Apenas había comenzado Jesús a enseñar cuando entraron los escribas y fariseos. Tramaron un plan durante la noche para atrapar a Jesús y así tener una causa para arrestarlo. Con ellos, cuando entraron, estaba una mujer que había sido encontrada cometiendo adulterio. En lugar de ayudarla en privado a vencer su pecado, la exhibieron en público. Y Moisés en la ley nos mandó apedrear a tales mujeres, entonaron. ¿Tú pues qué dices? Versículo 5. La respuesta perspicaz de Jesús fue su mensaje del día santo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 7. Humillados, los escribas y fariseos se fueron uno a uno, empezando por los mayores. Mujer, dijo Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Cuando ella respondió, ninguno, Señor, Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este relato de la mujer sorprendida en adulterio se elimina por error, o se coloca por error en una nota al pie, en las versiones modernas. Es una parte vital de la historia. Entonces Jesús comenzó a explicar a la gente que había presenciado esta horrible escena. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 12. Esos millones de seres humanos que a lo largo de la historia han vivido y muerto en la oscuridad espiritual verán la luz de la verdad, después del milenio, en una segunda resurrección. Mientras Jesús explicaba esto, los fariseos que lo escuchaban se ofendieron. Versículo 13. Acusaron a Jesús de dar falso testimonio, de que su evangelio era una mentira y del diablo. Jesús le respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no sirve de nada. El que me glorifique es el Padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Pero yo sí lo conozco. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero en verdad lo conozco y guardo su palabra. Y tomaron piedras para arrojárselas. Juan 8, del 54 al 59. En la versión King James encontramos el relato. Pero Jesús se escondió y salió del templo, pasando por en medio de ellos y pasó de largo. Y al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan 8, 59 y 9:1. Jesús le puso barro en los ojos y lo sanó. El ciego, ahora sanado, fue llevado ante los fariseos. El apóstol Juan hace especial mención del momento en que se produjo esta curación. Y era día de reposo cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Juan 9:14. Véase también el versículo 16. Así que el día que seguía al séptimo o último día de la fiesta de los tabernáculos no solo era un día sábado anual, sino también el Shabbat semanal. Esto lo ubica en el otoño del año 30 después de Cristo. En ese año, el último día santo, el octavo día, que los cristianos más tarde llegaron a llamar el último gran día, ocurrió en el sábado, el 7 de octubre, según las reglas básicas del calendario judío fijo que usamos hoy. Y la siguiente primavera, 31 después de Cristo, la Pascua y la crucifixión cayeron en miércoles. Véase nuestro folleto La resurrección no ocurrió un domingo. Una combinación como esta del último gran día en sábado y la Pascua en miércoles no ocurrió en ningún otro momento en el ministerio de Jesús. Ni sería posible una combinación como esta en ningún momento en el ministerio de Jesús si la costumbre farisaica posterior y temporal de observar la luna nueva estuviera en vigor. El relato de Juan de esta última temporada de la fiesta de los tabernáculos en el ministerio de Jesús es vital no solo para revelar los mensajes de Jesús en estos días, y por lo tanto el significado de estas fiestas de otoño en el plan de Dios, sino también para fechar con precisión su ministerio y la crucifixión en el mismo año y en el mismo día de la semana.